Nunca creí en casas embrujadas. Siempre pensé que los ruidos tenían explicación, que el miedo nacía del cansancio y que la mente completaba lo que no entendía. Por eso no me asusté la primera vez que la casa reaccionó. No hizo nada extraño, no se movió nada, solo respondió. Estaba solo en el pasillo cuando dije en voz alta que ya era tarde. Desde la cocina una voz idéntica a la mía contestó que lo sabía. No fue un eco ni un reflejo del sonido. Fue una respuesta correcta, colocada en el momento exacto. Ahí sentí algo incómodo, pero todavía no miedo. Pensé que tal vez había hablado más fuerte de lo que creía. Los días siguientes empecé a notar patrones. La casa crujía cuando yo caminaba, pero no al mismo tiempo. Siempre un segundo después. Las puertas parecían esperar a que yo pasara para sonar. El silencio se acomodaba a mis movimientos. No era agresivo, era atento. Como si la casa estuviera observándome para entender cómo funcionaba. Una noche me detuve a propósito en medio del pasillo. No me moví, no respiré profundo, me quedé quieto. La casa también se quedó en silencio. Esperaba. Di un paso lento hacia atrás y el piso crujió. Tarde. Un error pequeño pero evidente. Como alguien que aún no domina el ritmo. Esa noche dije mi nombre en voz alta, solo una vez. Desde el fondo de la casa la voz volvió a responder. Esta vez tardó menos, sonó más precisa. Mejor. Dormí mal. Soñé que caminaba por la casa y mis pasos eran repetidos detrás de mí, siempre un poco más rápido. A la mañana siguiente encontré una hoja sobre la mesa. No recordaba haberla dejado ahí. Tenía mi letra. Decía, todavía estoy aprendiendo. Ahí dejé de pensar en fantasmas, porque los fantasmas repiten. Esto estaba mejorando. Después de encontrar la nota sobre la mesa, intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. No una explicación cómoda, pero sí posible. Tal vez había escrito ese papel sin recordarlo. Tal vez lo había soñado. El problema no era la nota en sí, sino la sensación que me dejó. No parecía un mensaje, parecía un registro de progreso. Decidí observar la casa con más atención, como si fuera un experimento. Me movía lentamente por los pasillos, cambiando mis rutinas a propósito, intentando romper cualquier patrón que pudiera estar siguiendo. Caminaba más despacio, luego más rápido. Me detenía sin razón. Cambiaba de dirección a mitad del trayecto y la casa respondía, pero no de inmediato, siempre con un pequeño retraso, como si necesitara procesar lo que yo acababa de hacer. Lo noté primero en el sonido del piso. Antes crujía de forma aleatoria, como cualquier casa vieja. Ahora parecía hacerlo solo cuando yo me movía. Si me detenía, el sonido se detenía. Si retomaba el paso, el crujido volvía, a veces un segundo tarde, a veces dos. No era sincronía, era aprendizaje. Una noche decidí hacer una prueba más clara. Me paré frente al espejo del baño, con la luz apagada, dejando solo la iluminación débil del pasillo. Me observé sin moverme. Respiré lento. El reflejo me devolvió la imagen exacta durante varios segundos. Entonces levanté la mano derecha muy despacio. Mi reflejo hizo lo mismo, pero no al mismo tiempo. Se adelantó apenas, una fracción de segundo, lo suficiente para notarlo. Bajé la mano. El reflejo tardó en corregirse. Sentí un escalofrío que no tuvo nada que ver con miedo inmediato. Fue algo más incómodo, la certeza de que el error había sido detectado y ajustado. A partir de esa noche, el espejo dejó de ser confiable. A veces parpadeaba antes que yo, otras mantenía la mirada fija incluso cuando yo ya me había girado. No eran movimientos bruscos ni evidentes, eran detalles mínimos, casi imperceptibles, como si alguien estuviera practicando ser yo sin querer llamar la atención. Empecé a hablar menos dentro de la casa. Pensé que si no escuchaba mi voz no podría imitarla, pero eso tampoco funcionó. La casa comenzó a responder a mis movimientos antes de que yo los terminara. La luz del pasillo se encendía justo cuando estaba a punto de estirar la mano.
El agua del lavabo comenzaba a correr segundos antes de que tocara la llave. No era comodidad, era anticipación. Una madrugada, al pasar frente al espejo, escuché mi propia respiración. Detrás de mí no venía del reflejo, venía del espacio de la casa misma. Respiraba como yo, pero iba un poco adelantada, como si alguien estuviera ensayando el ritmo correcto antes de usarlo. Esa noche entendí algo inquietante. La casa ya no estaba reaccionando a lo que hacía. Estaba intentando hacerlo antes que yo, y cada error la volvía más precisa. Antes de dormir, revisé la mesa del comedor. No había ninguna nota nueva, pero sobre la superficie, apenas visible bajo la luz, había marcas suaves, como si alguien hubiera apoyado un lápiz sin tinta y hubiera escrito algo que luego borró. Pasé el dedo y sentí los surcos. No pude leer las palabras, pero supo que no eran las primeras versiones. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de haber sido observado durante horas. No fue una idea clara, fue algo físico, como si el aire de la habitación estuviera más pesado de lo normal. Me quedé acostado sin moverme, escuchando. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Ni un crujido, ni una vibración, ni ese sonido indefinido que tienen las casas antiguas cuando nadie las mira. Era como si estuviera esperando a que yo diera la primera señal. Decidí cambiar mi rutina de forma radical. Me moví por la casa sin un orden lógico, abriendo puertas que nunca abría, deteniéndome en lugares donde no tenía ningún motivo para estar. Quería confundirla, quería obligarla a cometer errores. Pero lo único que conseguí fue sentir que esos errores duraban cada vez menos. Mientras preparaba café, noté algo extraño. La taza estaba colocada en el borde exacto de la mesa, donde siempre la dejo. Pero yo no recordaba haberla puesto ahí. No estaba mal colocada, estaba perfecta. Demasiado perfecta, como si alguien hubiera estudiado la posición durante días y hubiera decidido replicarla con precisión. Al tomarla, sentí que estaba tibia, no caliente, tibia, como si alguien la hubiera sostenido justo antes que yo. Dejé la taza y retrocedí un paso. La casa crujió. Tarde. Un error mínimo, casi imperceptible. Pero ahí estaba. El retraso fue más corto que antes. Aprendía rápido. Empecé a notar lapsos en mi memoria. No grandes ausencias, sino pequeños vacíos. Momentos del día que no podía reconstruir con claridad. Sabía que habían ocurrido, pero no podía recordar cómo ni cuándo. Como si alguien hubiera editado mi día y dejado solo lo necesario para que yo no sospechara demasiado. Encontré la primera frase escrita en la pared del pasillo esa misma tarde. No estaba pintada ni marcada con ningún objeto visible. Apareció como si siempre hubiera estado ahí, escrita con un trazo suave, casi tímido. Era mi letra, no parecida, exactamente la mía. Decía solo 2 palabras, muy lento. No era una advertencia, no era una amenaza, era una evaluación. Intenté borrarla. Pasé la mano, un trapo, agua. No se quitó. No estaba encima de la pared. Parecía formar parte de ella, como si la casa hubiera decidido guardar ese registro. Esa noche, mientras cenaba, escuché una silla moverse detrás de mí. No fuerte, solo lo suficiente para que lo notara. Me giré rápido. No había nadie. La silla estaba en su lugar. Esperó. Moví la pierna. El sonido llegó casi al mismo tiempo. Casi perfecto. Cuando fui a dormir, encontré otra marca. Esta vez en el espejo del baño. No era una palabra completa. Eran líneas como si alguien hubiera intentado escribir algo y se hubiera detenido a mitad de la idea. Al inclinar la cabeza, pude leerlo. Repetir, no dormí bien. Soñé que caminaba por la casa y cada habitación tenía una versión ligeramente distinta de mí. Todas incompletas. Todas practicando el mismo movimiento una y otra vez. Cuando desperté, tenía la sensación de que yo era el último modelo y que ya no era el mejor. Esa noche
Comprendí que ya no tenía sentido seguir observando. La casa no estaba reaccionando a mis acciones, estaba adelantándose a ellas. Ya no ensayaba sonidos ni movimientos, ensayaba decisiones. Y eso era algo distinto, mucho más peligroso. Me senté en la sala con todas las luces apagadas, no por miedo a la oscuridad, sino porque quería ver si la casa necesitaba luz para seguir aprendiendo. Me quedé quieto durante varios minutos. El silencio se mantuvo. No un silencio natural, sino uno contenido, tenso, como si algo estuviera sosteniendo la respiración conmigo. Entonces pensé en levantarme. No lo hice. Pero el piso crujió igual. Fue la primera vez que la casa se equivocó al revés. No llegó tarde. Llegó antes, como si hubiera decidido que yo ya había tomado la decisión. Sentí un frío lento recorrerme la espalda. No era terror inmediato. Era la certeza de que ya no era yo quien marcaba el inicio de las cosas. Me levanté despacio, solo para confirmar. Caminé hacia el pasillo. Me precedió. Cada crujido aparecía un instante antes de que mi pie tocara el suelo. No estaba copiando, estaba guiando. Al pasar frente al espejo del pasillo me detuve. El reflejo estaba ahí, de pie, mirándome. No hizo nada extraño. No se movió mal, no se adelantó. Fue peor que eso. Se quedó quieto, esperando que yo me ajustara a él. Por primera vez, tuve la sensación de que yo era el error. Escuché mi voz desde la cocina. No dijo nada nuevo. No improvisó. Repitió exactamente una frase que yo había pensado horas antes. Una frase que nunca había pronunciado en voz alta. La dijo con calma, sin emoción, como si estuviera confirmando algo aprendido. Ya es suficiente. No sonó como una amenaza, sonó como una conclusión. Caminé hacia la mesa y encontré la última nota. No estaba escrita en papel, estaba marcada directamente en la madera, con presión, como si alguien hubiera apoyado mi mano con fuerza durante mucho tiempo. Decía solo una palabra: listo. En ese momento entendí algo que me dejó sin aire. La casa nunca quiso asustarme, nunca quiso que me fuera, nunca quiso dañarme. Solo necesitaba aprender, y ahora ya no necesitaba seguir practicando. Me acerqué a la puerta principal con la intención de salir, aunque no sabía a dónde. Extendí la mano hacia el picaporte y me detuve. No porque algo me lo impidiera, sino porque escuché mi propia voz, desde dentro de mí, diciendo que no hacía falta. La puerta nunca se cerró, nunca se abrió. Simplemente dejó de ser una opción. La casa volvió a estar en silencio, un silencio normal, correcto. Como si todo hubiera quedado exactamente donde debía estar. Ahora todo funciona bien. Los sonidos coinciden, los reflejos responden. Las decisiones llegan a tiempo. A veces hablo en voz alta y no siempre estoy seguro de haber sido yo quien decidió qué decir. Tal vez la casa no estaba embrujada. Tal vez solo estaba aprendiendo. Y yo fui la última lección. Hay lugares que no quieren asustarte. Solo quieren entenderte hasta que ya no te necesitan para hacerlo.